defendía la idea del comunismo. Fue simplemente inaceptable. Esta fue una clara intención de oponerse a los principales estados, lo que fue una imperdonable acción de traición. Aunque dicho eso, en ese momento tal vez incluso el entonces rey de Yanbei no había esperado reacciones tan drásticas del imperio, que quizás no se había dado cuenta de su error hasta su muerte. Suspirando ligeramente, la suave voz de Chu Qiao se desvaneció gradualmente en la distancia. Lo que no sabía, sin embargo, era cómo su discurso caprichoso había cambiado para siempre las vidas de algunas personas. A veces, su existencia era como un granjero que casualmente había dejado algunas semillas, y estas semillas permanecen bajo una capa de nieve, esperando tranquilamente a que llegue la primavera cuando la nieve se derrita y pueda brotar. Qiao Qiao. Lice se volvió hacia ella, frunciendo el ceño, como si estuviera pensando profundamente, y le preguntó, ¿puedes decirme por qué pareces tan confiada en ese resultado? Eres diferente de los miembros del gremio de Daton con el cerebro lavado. ¿Qué te hizo pensar de esa manera? ¿Es por Yansun? No. Chu Qiao sacudió levemente la cabeza y contestó, es porque lo he visto con mis propios ojos. Sorprendido por esta respuesta, Lice pronunció. ¿Y tú qué? Nunca lo entenderás. Mirando hacia el lago color aguamarina, Chu Qiao sonrió de repente. Nadie lo entenderá, de hecho, ella lo había visto con sus propios ojos. Ella conocía el futuro de este mundo, ya que la antigua regla iría desapareciendo gradualmente. Pero seguramente, junto con eso, un nuevo orden surgiría de las cenizas de los antiguos imperios. Y todo lo que tomó para que eso sucediera era que alguien le diera un ligero empujón en la dirección correcta. Lice, alguna vez lo entenderás. Esta es mi fe, mi creencia. Una ligera llovizna comenzó, mientras los rincones plateados de la luna menguante brillaban en las débiles capas de nubes, iluminando su rostro sereno. Capítulo 7. A multitud de médicos imperiales partió de la residencia de Mie, y se podían ver hileras de sombrillas verdes, con sus ropas sueltas arrastrando a través de las carreteras, y su calzado azul pálido entrando en charcos de agua de lluvia, creando una serie de pequeñas salpicaduras. Sus aprendices lo seguían, llevando sus grandes cajas de medicamentos. El verde claro revoloteaba bajo la lluvia, como las hojas crujiendo con el viento. Las flores de loto restantes finalmente se dispersaron en esta lluvia, mientras las sirvientas corrían por los pasillos. Una joven entró en la habitación exterior, su flequillo se pegó a su frente por la lluvia. Qiu Sui la llamó, y las dos jóvenes comenzaron a susurrar en los pasillos. Aunque sus voces eran suaves, de hecho, se podía escuchar desde la habitación interior. El loto restante ha sido esparcido por la lluvia. La tía Xia dijo que el príncipe heredero ama el loto y quiere que levantemos los paraguas para ello. Qiu Sui suspiró. ¿Qué podemos lograr incluso si sostenemos los paraguas? Lo que se marchita, se marchitará independientemente. La gente del palacio Yinse se esfuerza demasiado para complacer al príncipe heredero. En efecto, ya es septiembre, ya estamos entrando en otoño. Charlando, las sirvientas se fueron, y sus voces se volvieron inaudibles. Fuera de la ventana, la luz fría de la luna seguía siendo brillante y prístina. Esta habitación había estado vacía durante años, y eso le daba una ilusión de amplitud. En el lado norte de la habitación, una cama de sándalo estaba cubierta por capas de un velo verde pálido que estaba bordado con un ave fénix dorado. A medida que el viento pasaba, los velos verdes se mecían como las hojas de loto que se veían en el lago. La ventana que daba al sur estaba abierta, y más allá de las rejas se podía ver el lago lleno de lotos. Con el viento furioso y el aguacero, las hojas de loto volaron como un trapo, una clara indicación de que estaban a punto de marchitarse.
Los sirvientes que querían complacer a su amo remaron sus pequeños botes bajo la lluvia y sostuvieron fila tras fila de paraguas para proteger los últimos parches de loto que aún estaban bajo la lluvia. Lice se sentó en la silla con tristeza, mientras su dedo se frotaba en los brazos de la silla. La pintura roja de la silla ya estaba cayendo. Esta silla había sido llevada apresuradamente desde el almacén a esta sala, por lo que los sirvientes probablemente no tuvieron tiempo para pintarla o traer una más bonita. Al frotar la superficie desigual del brazo de la silla, Lice no prestó atención a esos detalles menores. Sus ojos parecían estar cerrados, pero aún estaban abiertos, mientras los estrechaba en una delgada línea, enfocándose solo en la mujer que yacía en la cama. La condición de Chu Qiao se había deteriorado de nuevo. El médico imperial acababa de dar una larga conferencia sobre los aspectos técnicos de la enfermedad, que afectó por completo a Lice, e inicialmente ya estaba furioso. El príncipe, generalmente tranquilo y pacífico, había derribado al médico imperial antes de que la multitud de médicos comenzara a explicarse de una manera más simple. Parecía que durante este tiempo, el tan necesario descanso había ayudado al cuerpo de Chu Qiao a eliminar la mayor parte del veneno, y sus heridas también se habían curado. La razón por la que ella todavía estaba tan frágil y enfermiza se debía a los períodos prolongados de esfuerzo excesivo a partir de los cuales el estrés se había acumulado en lo más profundo de ella. Todo eventualmente se podía curar con descanso, pero para Chu Qiao, el tiempo era su producto más escaso. Con una túnica cian y una camiseta blanca, los parches de bordado de crisantemo florecieron bellamente en la ropa de Chu Qiao. Pero su expresión no mostró los mismos sentimientos florecientes, ya que sus cejas se fruncieron profundamente y decoraron su piel excepcionalmente pálida, emitiendo un aura de desolación y desdicha. Los doctores imperiales ya se habían ido, y aunque sus palabras de tranquilidad aún resonaban dentro de estas cuatro paredes, el ambiente ansioso todavía se alzaba. La luz plateada de la luna iluminó toda la habitación, haciéndola parecer incluso más espaciosa de lo que ya parecía. Sin muebles ni adornos, la habitación solo tenía una cama grande y una silla. El piso de madera de ébano se sentía resistente al pisar, a pesar de la antigüedad del edificio. Ese lugar estaba destinado a tener ecos cada vez que alguien hablaba en esta sala. Esto hacía que el lugar pareciera aún más solitario, ordenado, pero desolado. Este fue, sin embargo, lo más cercano al palacio del príncipe heredero Lice. Hace muchos años, Lice creció aquí. La residencia Mie había visto una vez sus días de gloria, pero por alguna razón, en algún momento, este lugar fue sellado y cerrado. La burocracia con la rosa real pegada en todas las puertas. Desde entonces, nadie había estado aquí. Pasado el día de hoy, en un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 6 años. Chu Qiao barajó su postura muy ligeramente. Con la brisa nocturna, empezaba a sentir frío. Lice se puso de pie. Sus zapatos de seda pisaron el suelo húmedo. Cerrando la ventana, regresó a su cama. Estirando sus dedos largos, barrió la capa de velos, revelando a la dama dentro. Podía ver sus largas pestañas, su nariz pequeña pero bien definida, sus labios carmesí, sus adorables orejas, su cuello delgado. Estiró su mano frente a la dama, como si quisiera levantar su manta por ella, pero la tormenta de afuera de repente se volvió más pesada, mientras la lluvia golpeaba en los alféizares de la ventana ruidosamente. La luz de la luna, brillando levemente a través de las ventanas, iluminó el cabello sedoso de Chu Qiao, emitiendo un reflejo ilustre pero frígido. Exudaba vagamente un aura de soledad. Sus dedos se detuvieron una pulgada ante su cuerpo antes de que se desaceleraran gradualmente, y finalmente se congelaron. La luz de la luna creaba una larga sombra de él en el suelo vacío, con un aspecto tan desgarbado, con un tinte de soledad.
Se escuchó un tambor, indicando la progresión del tiempo. Dentro de esta pintoresca capital de Tang, incluso las campanas del reloj tenían la forma de una hermosa melodía, sonando tan nítida y fácilmente mezclada con el viento. Después de una duración desconocida, la luna se levantó y finalmente volvió a caer. El hombre finalmente retiró su mirada congelada y lentamente se dio la vuelta, saliendo de esa puerta prohibida. Al abrir la puerta, vio a Sandy apoyado en un pilar a lo largo del pasillo. Al ver que salió, Sandy levantó la cabeza y sonrió alegremente. Lice fingió que no podía verlo, y solo caminó en línea recta. Su Alteza, Lady Yusu del pabellón Yusang ha venido 2 veces al escuchar que Su Alteza había sido empapado por la lluvia. Ella preparó especialmente sopa de jengibre y está esperando en el palacio. En silencio, Lice siguió caminando, como si no hubiera escuchado esas palabras. El ritmo de Sandy aumentó, mientras sonreía y decía: Lady Liu Liu del pabellón Liu Fu también envió a su sirviente para que nos trajera muchos medicamentos preciosos para que la dama Chu los use para su tratamiento. Lady Bai, del palacio Tangran, supuestamente fue al templo del Buda del Norte para orar por el bienestar de Su Alteza y la dama Chu. Damas de otros palacios también se unieron a ella. Ahora, esos monjes mayores en los templos probablemente están perdidos, ya que el templo ahora está inundado por todas las damas. Y lo que es más, mientras la brisa nocturna acariciaba a los 2 hombres, la llovizna finalmente se detuvo. Muy por detrás de ellos 2, una multitud de sirvientas lo siguieron, teniendo mucho cuidado de no estar tan cerca como para involucrarse en la conversación. Como si acabara de olvidar algo, Sandy se dio una palmada en la frente mientras exclamaba: «Oh, sí, la hija del maestro E ahora también está en el palacio». Después de enterarse de lo que pasó, insistió en permanecer en las residencias de la cuarta princesa e insistió en que esperaría a que Su Alteza lo visitara cuando esté libre. «¿Qué es exactamente lo que quieres decir?», contestó finalmente la voz desolada, careciendo de la tranquilidad y despreocupación habituales. Ligeramente sorprendido, Sandy sonrió de inmediato y respondió: «Este siervo está tratando de decir que hay muchas cosas interesantes sucediendo. Su Alteza no está interesado en echar un vistazo». Lice no respondió. Sandy enarcó una ceja en respuesta. «Su Alteza es diferente de su yo normal». «¿Mi yo normal?». Lice se rió entre dientes en burla, sin un solo tinte de felicidad. «Yo mismo apenas podía recordar cómo era». Sandy se echó a reír, como si acabara de escuchar la broma más hilarante del siglo. Tal derrotismo definitivamente no es algo que diría Su Alteza. Al haber criticado incluso a los Budas y vivido frívolamente toda su vida, Su Alteza, ¿desde cuándo ha estado tan distraído y abyecto? En el viento ligero, los parches de flores caídas se balanceaban ligeramente en el suelo. De pie bajo el árbol, Lice miró en la distancia. Ocasionalmente había en sus ojos tintes de lucha, y ocasionales momentos de paz. Finalmente, se dio la vuelta, la sensación de abyección estaba completamente desprovista de su rostro, y había vuelto a ser el frívolo príncipe Tang por el que era conocido. Con una risa cordial, declaró: «De hecho, mientras viva, uno debe disfrutar plenamente de su vida sin arrepentirse. Sandy, informa a todas las damas que vayan al palacio del príncipe heredero a la espera de que me sirvan. Las que fueron a orar también deben estar allí. Otro día, demoleremos ese templo y reconstruir uno en homenaje para disfrutarlo. Ja ja ja. Viviendo la vida sin vacilación, el príncipe es verdaderamente sabio». Sandy repitió una parte del monólogo de Lice antes de cantar sus alabanzas. Sonriendo casualmente en respuesta, Lice tomó la alabanza sin reparos. En poco tiempo, el palacio del príncipe heredero mostró signos de vida como sonidos de música y baile,
junto con la tímida risa de las mujeres. El aroma del vino y la comida también se podía oler desde el interior. Parecía otra noche de fiesta y diversión. Dentro de una pequeña habitación en la residencia Mie, 2 médicos imperiales mayores estaban en su turno de espera. Uno de ellos se paró junto a la ventana mientras miraba en dirección al palacio del príncipe heredero. Él suspiró. Al principio pensé que el príncipe debía haberse preocupado realmente por esta dama Chu, al ver cómo reabrió la residencia Mie y convocó a todo el equipo del doctor imperial para que la cuidara. Pero ahora parece que fue solo un capricho. El otro anciano sostenía una mano más caliente, y podía verse vistiendo capas gruesas de ropa. Con los ojos cerrados, ni siquiera levantó la cabeza al escuchar el comentario de su compañero. Respondió con calma: «¿Sigues esperando que lo haga? Deja de soñar. Desde que la princesa Fu falleció, Sai». El doctor al lado de la ventana pareció suspirar al escuchar el comentario del otro doctor. Los vientos nocturnos revolvieron capas sobre capas de seda y decoraciones esponjosas. Pero en este hermoso y próspero palacio, cuántas profundas preocupaciones y problemas de la gente han sido enterrados. Capítulo 8. A lluvia se reanudó, y el plan de Chu Qiao para mudarse se vio obstaculizado una vez más por su enfermedad. Hoy Chu Qiao había sido trasladada al patio trasero para tomar el sol. Sus heridas habían sido sanadas por mucho tiempo, pero todavía estaba frágil y débil, incapaz de reunir fuerza en sus músculos. Sus sirvientes, como Kyusui, eran en parte culpables, ya que hacían un gran escándalo cada vez que parecía esforzarse, y no le permitían ni siquiera caminar sola. Como resultado, se sintió somnolienta todo el día y también había ganado mucho peso. La luz del sol era fuerte. Chu Qiao yacía en su sillón, entrando y saliendo del sueño. La mayoría de las cigarras en el árbol habían perecido, dejando a unas pocas que seguían haciendo sonidos inaudibles. Se golpeó los párpados y se quedó dormida. Después de un tiempo, los alrededores se calmaron. Chu Qiao se sobresaltó, abriendo los ojos con fuerza. Se quedó atónita cuando vio a una dama, de unos 50 años, de pie ante ella. La mirada en sus ojos era tranquila, pero su rostro estaba pálido, como si no hubiera estado bajo el sol durante mucho tiempo. La dama estaba usando sus ojos para evaluarla con gran concentración. Al ver que Chu Qiao se había despertado, la señora asintió con la cabeza como saludo y preguntó: «¿Quieres algo de agua?». Chu Qiao la miró, frunciendo el ceño. La persona frente a ella estaba vestida con un atuendo aparentemente sencillo, pero al inspeccionarlo más de cerca, el material utilizado era valioso. Parecía una abuela con gusto refinado, de alto estatus, pero no tenía el aura severa de alguien en el poder. Llevaba una vieja pulsera de madera alrededor de su muñeca, que no reflejaba su estado. Al ver que Chu Qiao permaneció en silencio, la señora caminó hacia un árbol que estaba a un lado y sacó una tetera de uno de los sirvientes. Se sirvió una taza de té y regresó lentamente. Se la entregó a ella y le dijo: «Bebe. Es fácil tener sed a principios de otoño. Los jóvenes como tú deben ser conscientes de su salud». Chu Qiao tomó un sorbo de té, sintiéndose mucho más rejuvenecida. Miró con torpeza a la dama y dijo con cautela: «Lo siento. Acabo de entrar en el palacio y realmente no sé mucho. ¿Cómo me dirijo a usted?» Mi apellido es Yao. Yao era un apellido común en Tang. Desde la emperatriz viuda hasta las doncellas del palacio, alrededor del 20% de ellas tenía este apellido. En los últimos días, Chu Qiao se había familiarizado con no menos de 7 u 8 ancianos con este apellido. «¿Me puedo sentar?». La señora señaló una silla a un lado y le preguntó cortésmente. Chu Qiao asintió apresuradamente y respondió: «Por favor, siéntese». Al ver a Chu Qiao mirando a su alrededor,
La señora abrió la boca y dijo: L. La emperatriz viuda está aquí. Tus sirvientas salieron a darle la bienvenida. Chu Qiao la miró con suspicacia. Su mensaje era evidente: ¿quién eres exactamente? ¿Cómo la emperatriz viuda está aquí porque no estás afuera? La señora se echó a reír. Parecía una persona que apenas se reía, ya que parecía estar pasada de moda. No había arrugas en las esquinas de sus ojos. Miró a Chu Qiao y dijo: Estoy bien, solo quería visitarte. No había ninguna apariencia de organización en su discurso. Chu Qiao no sabía cómo responderle. Había muchas reglas dentro de este palacio, junto con los caracteres complejos que fueron restringidos en sus palabras. Mientras Chu Qiao reflexionaba sobre la identidad de esta dama, esta comentó: Eres muy buena. Chu Qiao sonrió tristemente y respondió: Gracias por el cumplido. No te estoy felicitando. De hecho, eres buena, pero no creo que seas adecuada para vivir en palacio. Algo surgió en Chu Qiao. ¿Era esta dama otro personaje que estaba celoso del afecto de Li Ce hacia ella? No se preocupe, no estaré aquí por mucho tiempo. No, no lo digo de esa manera. La señora sacudió la cabeza y continuó: Nadie está preparado para esto al principio, pero se acostumbran eventualmente. Este palacio funciona así. Se compensará por sus deficiencias. Creo que no eres mala. Si vives aquí, creo que el palacio cambiará para mejor. Chu Qiao frunció el ceño y miró a la dama con sospecha, incapaz de descifrar el significado detrás de sus palabras. El príncipe quiere demoler el altar de adoración en el palacio. ¿Eres consciente de ello? La dama saltó entre temas. Chu Qiao se quedó atónita y negó con la cabeza. No lo sé. Quiere adorar al dios del placer. Sai, estoy realmente. La señora frunció el ceño, claramente molesta. Miró a Chu Qiao y lentamente dijo: Si tienes tiempo, habla con él. Después de todo, es el príncipe heredero de Tang. Él no puede jugar así. Me despido primero. La señora se levantó y le dijo a Chu Qiao: Estás herida, no me despidas. Luego salió de la residencia Mie por la puerta trasera. Esta persona vino sin ser invitada, habló de galimatías, y luego se fue. Chu Qiao se sintió perpleja. Después de un rato, Qiu Sui y las otras criadas del palacio regresaron. Las expresiones en sus rostros eran extrañas y tenían un tinte de inquietud. Qiu Sui, ¿qué pasó? Estaba la emperatriz viuda aquí. ¿Por qué no me llamaste? La tía sí corrió la voz de que la emperatriz viuda había llegado a las puertas del palacio. Al ver que estabas dormida, dije que estabas enferma y no estabas preparada para darle la bienvenida. Fuimos allí después de eso. Qiu Sui respondió: ¿Qué pasa con la emperatriz viuda? Esperamos un buen rato, pero no se bajó de su carruaje. Después de eso, ella dijo que no se encontraba bien, y regresó. Oh. Chu Qiao asintió, aparentemente entendiendo algo. Ayúdame a levantarme. Las sirvientas asistieron y levantaron la estera de Chu Qiao de vuelta a las puertas del palacio. Pensando en ello, Chu Qiao no había visto a Li Ce durante 2 días enteros. No sintió nada, pero Qiu Sui y el resto se sintieron deprimidas. Después de todo, cuando Chu Qiao estaba gravemente enferma el otro día, Li Ce abrió la residencia Mie, en la que había vivido cuando era joven, para que ella residiera temporalmente. Quien en la corte no entendió sus intenciones. Sin embargo, lo que sucedió después de eso hizo que los sirvientes de la residencia Mie se sintieran deprimidos. El príncipe heredero, que acababa de revelar algo de dedicación, invitó imprudentemente a todas sus concubinas a su palacio esa misma noche para festejar y beber. Se rumoreaba que había dormido con hasta 8 mujeres esa noche. En estos días, no entró a la residencia Mie prefiriendo organizar banquetes en su palacio.
Además, se difundió la noticia de que tenía la intención de construir una residencia para una nueva doncella que se había ganado su afecto. Kyusui y las otras criadas del palacio suspiraron todo el día como si les hubieran dado el hombro frío. Hablaban menos frecuentemente. Toda la residencia de Mie estaba dominada por el silencio, solo se podía oír el aliento de las personas en los alrededores. Más asterisco más asterisco más. Al anochecer, el cielo se oscureció. Chuquiao se paró frente a la ventana y de repente oyó el sonido calmante de una flauta del lago de enfrente. En la distancia, el sonido era apenas audible pero intrigante. Chuquiao escuchó y preguntó: ¿Sabéis quién toca la flauta? Las criadas sacudieron la cabeza. Chuquiao se puso de pie con ganas de salir a echar un vistazo. Kyusui y las doncellas se sorprendieron, refrenándola por temor a que se lastimara con solo moverse. Chuquiao no tuvo más remedio que obedecer. Se acostó en la colchoneta en silencio hasta que la gente de la casa se fue. Se acercó a la ventana y dio un salto mortal. Cuando aterrizó en el suelo, sus piernas se doblaron, causando que casi se cayera. Solo llevaba un par de zapatos de interior. Cuando pisó el pavimento de piedra, sintió frío. No había rastros de seres humanos afuera. Su vestido blanco se arrastró a lo largo de la acera, empapándose de los charcos de agua pero sin polvo. Poco a poco se alejó de la residencia Mie. Caminó hacia el lago de nuevo. El viento soplaba desde todas direcciones sobre la superficie del lago. El hombre vestía una túnica blanca y sostenía una flauta púrpura en su mano. El viento hizo que su manga revoloteara en el aire. La sombra desolada se formó bajo la pálida luz de la luna, agregando un toque de calidez y serenidad en la noche. Chuquiao pisó el puente de madera lentamente. El hombre se dio la vuelta, los sonidos de la flauta se detuvieron. No se asustó cuando vio a Chuquiao, dándole una sonrisa siniestra en su lugar. Dio vuelta juguetonamente a la flauta en su mano, diciendo: «No estás dormida a esta hora. No es de extrañar. Escuché que dormiste bien en el día. Veo que te gusta pasear por la noche mientras duermes durante el día». Chuquiao sonrió y se burló. «Estoy bien. He escuchado acerca de tus hazañas estas últimas noches. Después de toda esa diversión, ¿todavía tienes fuerza para tocar la flauta?» «Jaja». Li Ce se rió y respondió: «Todavía estoy en forma. Si no lo crees, puedes verlo por ti misma». Chuquiao se sonrojó y reprendió: «Indecente». Li Ce puso los ojos en blanco y dijo: «Sí, solo Yansun es decente con esa cara estoica. Actúa como si el mundo entero le debiera dinero todo el día. Kiao, ¿realmente quieres seguirlo toda tu vida? Te aseguro que la vida de ese hombre es aburrida. Se refiere a la felicidad de tu vida. Necesitas pensar con claridad». «Qué aburrido». Chuquiao lo miró. «Solo eres interesante». «Eso es correcto». Li Ce sonrió con orgullo. «Soy guapo e inteligente. Soy el soltero más codiciado en todo el continente de Meng Occidental. Donde quiera que he estado, he barrido a mujeres solteras. Las mujeres casadas fantasean conmigo todo el día. Desde niñas de 3 años hasta mujeres de 80 años, todas están locas por mí». Chuquiao se tapó la boca y se echó a reír. «Sí, eres más guapo que Song Yu, más parecido a Dios que Pan'an, y más encantador que Long Yang». «¿Quién es Song Yu? ¿Quién es Pan'an? ¿Es Long Yang un nombre?» Chuquiao se echó a reír. «Son todos hombres guapos. ¿No has oído hablar de ellos antes?» «Hombres guapos», se burló Li Ce con desdén. «Si tengo una oportunidad, debo verlo por mí mismo». La luz de la luna estaba pálida mientras brillaba en el suelo. El viento era pesado. Li Ce se levantó y dijo: «Te veré de nuevo adentro. Hace viento aquí y estás herida». «Bien»,
respondió Chuqiao. Lice vio que llevaba zapatos de interior. El material blando había sido empapado por el agua. Frunció el ceño y comentó: ¿por qué te pusiste esto afuera? Chuqiao respondió casualmente: está bien, no moriré. Antes caminaba descalza, a diferencia de ti, nací con una cuchara de plata. Qiao, debes recordar que eres una mujer, no una guerrera. La cara de Lice se volvió severa, su voz se volvió un poco enojada. ¿Qué pasa con Yansun? No puede él hacer algunas cosas por sí mismo. Eres una mujer, pero en lugar de quedarte en casa, simplemente paseas. No te importa tu salud, no incluso cuando estás herida. Con todas estas cicatrices, ¿cómo te casarás con alguien en el futuro? Quiero ver quién quiere casarse contigo. Tú eres el que se va a casar. No es asunto tuyo. Chuqiao replicó: HMPH, no es de mi incumbencia. Quiero que lo sea. Chuqiao frunció el ceño. Oye, Lice, ¿de verdad desprecias a las mujeres? ¿Y qué pasa si las desprecio? ¿Y qué? El hombre la miró por el rabillo del ojo, con una postura similar a la de un rufián. Chuqiao caminó enfrente, ignorándolo y diciendo: no te hablaré más. Voy a volver. Mientras terminaba su oración, se sentía mareada. Cuando recuperó su conciencia, fue abrazada con fuerza por el abrazo de Lice. Oye, ¿qué estás haciendo? Bájame, gritó Chuqiao en shock. Los ojos de Lice estaban entrecerrados. Él la miró y se burló. No. Las chispas de fuego ardían en los ojos de Chuqiao. Con una voz crujiente, ella dijo: ¿me vas a soltar? Si no, ya no voy a ser agradable. Lice estiró el cuello despreocupadamente y dijo: tienes un cuchillo escondido debajo de tu cuello y tu pierna. Lo sé al respecto. Apuñálame aquí. Si no lo haces, te menospreciaré. Lice, ¿por qué eres tan desvergonzado? Chuqiao respondió con enojo. Lice la miró a los ojos con impaciencia, como diciendo: no me digas que te diste cuenta de esto. Hoy, el viento soplaba en sus mangas, haciendo que aleteara de nuevo en el aire como mariposas. La noche era fría. El lago los rodeaba a ambos. Lice llevó a la joven a la espalda y caminó lentamente por el puente de madera. Las ramas de sos se agacharon en ambas orillas. El pez koi ocasional saltó de la superficie del agua, causando que se ondulara. Lice caminó mientras silbaba a un ritmo rápido. La melodía era alegre, con la sonrisa habitual en su rostro. Chuqiao no le había preguntado por qué. Aunque era muy buena en artes marciales, no había revelado sus habilidades durante la batalla en la jungla. Tampoco le había preguntado por qué, aunque él sabía tocar la flauta también, le había pedido al anciano que lo ayudara a ocultar su talento cuando intentaba atraer la atención de esas chicas. Tampoco le había preguntado por qué no había ido a visitarla en los últimos días, y en cambio se había complacido con los placeres mundanos en su propia residencia. Todos tenían sus propios secretos de los que no querían hablar, especialmente cuando se trataba de aristócratas y familias reales. Bajo la gloriosa y majestuosa fachada, todos tenían secretos y cargas que ellos mismos llevaban. Esas razones pueden ser demasiado pesadas y complicadas, por lo que no trató de revelarlas. Incluso si lo hiciera, podría no haberlo entendido. Junto con la brisa nocturna y la brillante luna plateada que brillaba en el cielo, el dúo caminó en silencio. Esta noche iba a ser una noche inquieta.